¿De dónde viene todo este culto a la belleza, la estética? Yo creo que esto es algo instintivo del ser humano, ¿no? ¿No crees? Que es como que al final todos queremos vernos bien. Si te remontas a la historia de la cirugía plástica, se datan papiros del Antiguo Egipto, pues por ejemplo, creo que es del 1600 a.C., donde se realizaban dermoabrasiones faciales para reducir arrugas. ¿Se han dado casos de pacientes que se hayan hecho una intervención de aumento de pecho y luego, por lo que sea, no les gusta? ¿Qué se hace en este caso? Lo primero creo que es entender y hablar con la paciente para saber por qué no le gusta. Slow Zone Cast. Grabando audio, grabando vídeo, perfecto. Vamos al lío. Fran, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy bien, gracias por la invitación, primero de todo. Y nada, te quería decir que te doy la enhorabuena por pues, todo lo que estás haciendo. Me parece un proyecto muy interesante y una labor bastante buena el tema de la divulgación. Cuando empezamos el proyecto, la finalidad era esa, ¿no? Divulgar un poco. Y bueno, te encuentras también con eso de que hay muchas opiniones polarizadas con todo el auge de las redes y tal ahora, ¿no? Y muchas veces a la gente como que está ahí esperando a ver qué es lo que vas a decir para atacar, pero bueno, ya forma parte, como ya lo he asumido, ¿no? Que ya la crítica es constante, ¿no? Efectivamente, y forma parte de esto, así que bueno. Bueno, pero lo que he visto de vosotros, al final hacéis un contenido de calidad y es información rigurosa. Entonces está muy bien, ¿no? Que hagáis una información real y sobre todo que traigáis expertos en temas. Muchas gracias, porque precisamente la finalidad es esa. Y que tú lo hayas notado, pues a mí me halaga. Así que de verdad, muchas gracias. Vamos a empezar, vamos a meternos ya de lleno con esto. Y la primera pregunta es, ¿qué es la cirugía estética y la cirugía plástica? ¿Y cuáles son sus diferencias? Vale, pues mira, la cirugía plástica es una especialidad que nace de la cirugía general y trata de realizar intervenciones para restaurar la forma y la función, ¿vale?, del cuerpo. Entonces, estos defectos de forma-función se pueden deber a múltiples causas. Pues, por ejemplo, un traumatismo, una quemadura, un defecto congénito, quiere decir que la persona nazca con este defecto, ¿vale? También se pueden deber al cáncer o a múltiples cuestiones. Pues al final hay muchas etiologías que pueden producir que un defecto se produzca, ¿vale? Y la cirugía estética, digamos, nace de la cirugía plástica y trata de restaurar básicamente la belleza y mejorar a la estética. Entonces, al final son procedimientos que están muy ligados porque, por ejemplo, pues en una reducción de pecho podemos intervenir a la paciente para otorgarle un alivio de peso y subir el pecho y recolocarlo. Entonces estamos reconstruyendo y muchas de las técnicas que se utilizan después para subir el pecho, por ejemplo, en una mastopexia con implantes, quiere decir elevar el pecho y colocar un implante para hacer un pecho más bonito, pues se basan en la primera cirugía que hemos comentado, que es la reducción de pecho por una gigantomastia. Entonces también hay que diferenciar un poco porque a veces se confunden estos términos, lo que es la cirugía de la medicina estética. La cirugía operamos, realizamos intervenciones quirúrgicas, y la medicina estética pues son procedimientos que no tienen que ver con la cirugía, ¿vale? Pues pueden ser pinchazos, como botox y ácido hialurónico, rellenos, pueden ser láseres o algún otro procedimiento para mejorar también la estética y la belleza. Hay una relación entonces, pero que no tienen nada que ver. O sea, que eso es algo que tiene que quedar claro. Claro, o sea, tiene que ver en cuanto a que las técnicas son parecidas y están ligadas, pero la finalidad es distinta. Exacto, exacto. Vale, o sea, la función de un médico en sí, ¿cuál es? Mira, la función de un médico, en mi opinión, es preservar la salud, ¿vale? Que el paciente, pues que tu acto médico proporcione un beneficio real al paciente. Y bueno, cualquier práctica médica en realidad está sujeta como a los 4 principios básicos de la actuación médica del código ontológico, ¿no? Que son la beneficencia, que quiere decir pues esto, a realizar un bien real, la no maleficencia, no realizar un mal directo o indirecto al paciente, el principio de la autonomía, que es que el paciente tiene derecho a decidir sobre sí mismo cuando está bien informado, ¿vale? El principio también de la justicia, digamos que tu actuación sea equitativa y no sea
no esté sujeta a la persona, sino que sea unánime para todas las personas. Entonces, yo creo que cualquier médico tiene que preservar la salud y, sobre todo, actuar en base a este código deontológico y a estos 4 principios básicos. ¿Qué tipo de intervenciones se pueden realizar en la cirugía plástica? Pues mira, es una especialidad que comprende intervenciones muy distintas, porque al final pues podemos hacer, por ejemplo, un cáncer cutáneo de piel, ¿vale? Un cáncer de piel, quitar este cáncer de piel y, como decíamos al principio, como es una especialidad que básicamente se encarga de restaurar forma y función, pues reconstruir el tejido para producir las menos secuelas posibles al paciente, tanto estéticas como en forma como en función, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, podemos quitar un cáncer de piel en el cuero cabelludo y mover el tejido del cuero cabelludo para reparar y dejar lo más estético posible este cuero cabelludo. Otra cuestión que podemos hacer es la reconstrucción mamaria, ¿vale? Podemos en una paciente que ha tenido un cáncer de mama reconstruir el pecho, ya sea con tejido propio o con tejido o con prótesis, ¿vale? Otro ejemplo, pues secuelas de quemadura, pacientes quemados podemos intervenir para retirar el tejido que está quemado y proporcionarle una cobertura. Podemos también hacer microcirugía, hacemos trasplantes para cubrir defectos en pacientes que son más complejos o tienen una exposición de tejidos nobles, por ejemplo, hueso o vasos sanguíneos o nervios. O sea que el límite aquí básicamente es, vamos, el cielo, ¿no? O sea, hacéis de todo. Sí, la realidad es que hacemos de todo, es que al final operamos de cabeza a pies. Sí. Y cosas muy variadas. Cosas muy variadas. Claro, luego también entras en la estética y dices, hostia, ¿qué tiene que ver un aumento de pecho con un lifting facial? Pues son cosas muy distintas, pero bueno, al final pues desarrollamos las habilidades y las técnicas para poder pues ejecutar cualquier tipo de intervención de este estilo. ¿De dónde viene todo este culto a la belleza? ¿No? ¿Cuál es su historia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Este culto a la belleza, a la estética. Pues... ¿De dónde nace, vamos, todo esto? Yo creo que esto es algo instintivo del ser humano, ¿no? ¿No crees? Que es como que al final todos y todas las personas queremos vernos bien, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que, pues, por ejemplo, esto es una cosa que me interesa y me gusta que me lo preguntes porque si te remontas a la historia de la cirugía plástica, se datan papiros del Antiguo Egipto, pues, por ejemplo, creo que es del 1600 a.C., donde se realizaban dermoabrasiones faciales para reducir arrugas. Entonces, al final lo que estaban haciendo era quemar la cara para quitar las arrugas faciales. Entonces, pues esto puede ser un inicio. ¿De cuándo has dicho? ¿De cuándo? 1600 a.C. Hostia. Hay papiros que ya datan que se realizaba este tipo de intervención. Wow. Sí. Luego en la India, pues también históricamente se ha hecho como mucha reconstrucción nasal, pues porque ellos tenían la costumbre de a desertores, a mujeres adúlteras y a ladrones, pues amputarles la nariz. Sí. Y al final, pues también entramos en lo mismo de antes, es una secuela, ¿no? Y se intentaba pues restaurar esta forma, ¿no? Reconstruyendo la nariz. Y esto pues también es de algún siglo antes de Cristo. O sea, la cirugía plástica lleva muchos años realizándose realmente. Es curioso ver cómo todas estas cosas a muchas personas que evidentemente no estamos metidas en este mundo, percibimos esto como algo nuevo, como que esto es de ahora, ¿no? Porque ahora se ve mucho, pero en realidad, o sea, se remonta hace muchos, años, o sea, es increíble. Quizá el tema es que ahora hay mucho boom de cirugía estética, entonces al final es un tema muy mediático que también tiene pues un componente económico importante. Claro. E interesa, entonces se vuelve más viral, ¿no? ¿Cuál es el camino para ser un cirujano? Pues, mira, el camino para ser primero, antes de todo, tenemos que hacer la carrera de medicina, que son 6 años, ¿vale? Después de esto, realizamos una especialidad, ¿vale? Para acceder a esta especialidad, que puede ser médica o quirúrgica, hay distintas especialidades, tenemos que hacer una oposición de un año que se llama MIR. Es un examen para el que te preparas durante un año, ¿vale? Y te ordena, pues, en un número, digamos, secuencial, ¿vale? Por la nota que has obtenido en el examen, que vale, si no recuerdo mal, un 90%, y la carrera vale un 10%. Entonces, vas eligiendo plaza en hospital y en especialidad según el orden secuencial que has tenido. Entonces, pues, por ejemplo, los primeros números suelen coger a cardiología o dermatología en el Hospital de La Paz.
o en el hospital de Belviche, por ejemplo, ¿no? Y normalmente, pues, las primeras plazas que se agotan son dermatología, cirugía plástica, ¿vale? Y hay como si no recuerdo mal, unas 40 plazas más o menos ahora mismo. Cuando yo entré a la especialidad eran menos plazas en cirugía plástica y se suelen acabar bastante pronto. Entonces, nuestra especialidad es de 5 años. Entonces, digamos que el camino al final son 12 años, porque son 6 años de carrera de medicina, 1 año de oposición más 5 de especialidad. Entiendo. Y en esta especialidad, pues lo que haces es básicamente irte formando gradualmente en competencias para poder desarrollar tu trabajo cuando terminas de una forma eficiente. Entonces, pues, por ejemplo, rotamos en cirugía general, adquirimos conocimientos de cirugía general, de traumatología, de cirugía vascular, también de medicina intensiva, rotamos en UCI, rotamos en anestesia, para tener, pues, conocimientos básicos que nos pueden ser útiles en nuestro desarrollo profesional futuro. Y principalmente te tendrá que gustar mucho. Pues son muchos años, mucho trabajo, ¿eh? Muchos estudios. Sí, sí, yo creo que te tiene que gustar mucho lo que haces. Supongo que como en todo, al final, pues habrá gente que tampoco le apasione. Me siento un privilegiado porque me gusta mucho lo que hago y lo disfruto día a día. Entonces también estoy agradecido por poder hacerlo, la verdad. Privilegiado, qué bien dicho. Hay gente que a lo mejor no aprecia esto, pero es un privilegio poder hacer lo que a ti te Sí, gusta. Muchas personas no tienen esta suerte, ¿no? esa suerte de poder hacer esto y, joder, o sea, la vida te cambia, Y al final, no realmente. sé si piensas así un poco igual que yo, pero creo que las personas que hacemos lo que de verdad nos gusta, le volcamos toda nuestra energía en esto y le metemos pasión absoluta. Y esto al final es perceptible y tarde o temprano pues da sus frutos. Y porque también yo entiendo que al tú realizar una disciplina, cualquier tarea que a ti te guste realmente, tú no lo ves como un trabajo. No es Ujú. un esfuerzo, sino para ti es lo que has dicho, un Es un privilegio poder privilegio, hacerlo. es un privilegio, Eso es brutal. totalmente. Eso es brutal. Al final todos tenemos que comer y tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, pero yo creo que si haces lo que de verdad te gusta y tienes la suerte de encontrarlo, pues es esto un privilegio, una suerte. Exacto. Tú sabes que últimamente con todo el auge de las redes y la globalización y que todo está mezclado y bueno, en fin, se ha dado casos Ajá. de expertos. Hay expertos ahora en todo, ¿vale? Y yo creo que el auge de estos pseudo expertos también trae mucho intrusismo Ujú, en muchas disciplinas. ujú. Se suele dar mucho en la cirugía. Pues yo creo que hay bastante intrusismo en cirugía plástica porque al final es, como te decía antes, es un mundo que económicamente interesa. Entonces, es difícil encontrar una manera, pienso, para que otras personas que no son cirujanos plásticos desarrollen actividades que son nuestra competencia, ¿vale? Entonces, al final, esto legalmente se regula con un decreto para evitar el intrusismo, pero tú como médico puedes ofrecer tratamientos quirúrgicos siempre y cuando no te publicites como cirujano plástico, ¿vale? Quiero decir, estéticos o podríamos decir que engloben la cirugía plástica, ¿vale? Wow. Entonces se da bastante que hay otro tipo de especialistas que desarrollan procedimientos que supuestamente son como más típicos del cirujano plástico o más especializados del cirujano plástico y luego también pues otros profesionales que a lo mejor son cirujanos plásticos en otros países que a lo mejor pues no tienen la suerte de poder ganarse también la vida o políticamente están más confrontados o diferentes situaciones geopolíticas, lo que sea, y vienen aquí y desarrollan el papel de un cirujano plástico. Y esto al final yo pienso que es un problema porque estás jugando con la seguridad de los pacientes. Al final tiene que haber una manera de poder regular esto. Y tanto. Y es difícil, entiendo, encontrarla también. También, por ejemplo, se dan casos de personas que se van a estudiar a otros países. Ujú. Lo he escuchado, esto me Sí. viene cercano. Personas que se van a estudiar a otros países porque se ve que allí es diferente y es incluso un poco más fácil. Esto en sí, porque más fácil, o sea, un camino como el de un cirujano que se supone que tú tienes que estar pulido Ujú. y tienes que estar con todos los conocimientos y que fácil necesariamente no son.
Claro, al final la única vía legal hoy en día en España para ser cirujano plástico es hacer esta posición que te he comentado y estar 5 años haciendo la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética. Que como lo dice el nombre es que no hace distinciones, es plástica, reparadora y estética. Exacto. Tú eres cirujano y desarrollas esta actividad y este tipo de intervenciones. Entonces, hay otras vías para poder desarrollarlas, pero creo que se tiene que establecer una medida legal para, sobre todo, dar seguridad a los pacientes. Sí. Porque al final, el que paga que tú no estés capacitado profesionalmente para desarrollar este tipo de intervenciones es el paciente. Y puede ser que no tengas esta especialidad y realmente estés capacitado y lo hagas muy bien. Pero tiene que haber alguna medida legal que lo haga. Y al final, pues es esto, realizar la especialidad. ¿Sabes una cosa que me sorprende? Hay personas que, por ejemplo, se van fuera a operarse, aumentos de pecho, etcétera, o van, porque van buscando que les salga más barato, ¿no? A mí me sorprende mucho que la gente se gaste mucho dinero para comprarse una televisión cara, un coche caro, pero y no mire por su salud. Y no mire por su salud. Te lo juro que es una cosa que a mí me revienta. Esto, cuando hacen un presupuesto, por ejemplo, de una reforma en casa, claro, ahí los presupuestos de reformas son caros, por ejemplo, cuando vas a comprar una vivienda. Entonces, y me parece sorprendente que la gente se gaste el dinero en esto y en un coche y no mire por su seguridad. Pero bueno, esto al final cada quien es libre de decidir lo que quiere, ¿no? Y sí que, pues al final esto, lo que hablabas del turismo estético, vamos a decir, o quirúrgico, es un problema, yo creo, real para los pacientes porque al final parte del tratamiento médico y quirúrgico también es el seguimiento, porque pueden haber complicaciones durante el seguimiento. Entonces, si tú bajas me lo invento, a Venezuela o a Colombia o a Brasil, donde sea, da igual, a Turquía a hacerte una rinoplastia, y cuando vuelves tienes un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir otra vez a Turquía a que te lo solucionen? Exacto. Y si es un problema grave, entonces esto es controvertido. Yo creo que en el caso de que fuera paciente, pues buscaría una solución cercana a mí para tener más seguridad. Exacto. Porque al final cualquier intervención tiene su riesgo. Esto es así. Y cualquier intervención se puede complicar. También el paciente tiene que saber cuáles son las posibles complicaciones de cada intervención. A mí me ha pasado trabajando en el hospital público, por ejemplo, atender a una mujer que se había hecho una liposucción, pues básicamente de todo el cuerpo, y una lipotransferencia glúteo. Quiere decir que le sacamos la grasa y la ponemos en el glúteo, ¿vale? Con unas cánulas. Y se la había hecho en Colombia, ¿vale? Entonces, para esta intervención hace falta un seguimiento y una serie de masajes que por tema de vuelos y de horarios, pues había estado 3 o 4 días sin masajes. Entonces, se le había acumulado el líquido dentro y se infectó este líquido. Al final lo pudimos solucionar, pero, por ejemplo, pues esto es básicamente por haber hecho turismo quirúrgico, por haberse operado fuera, porque si se hubiera operado aquí y hubiera buscado a un cirujano que ofreciera los resultados que ella quería, en vez de ahorrarse pues un disgusto y quizá no, porque quizá fue a un cirujano que también le costó bastante dinero, esto es relativo, pero podría haberse buscado una solución para ella aquí y haber evitado esta complicación, que al final no supuso un riesgo vital para ella, pero lo podría haber sido, porque tuvo una infección que pues estuvo a punto de ir a la sangre. Wow. Y estuvimos a punto de tener que abrirle el glúteo para quitar esta grasa porque estaba infectada. Wow. Y todo por no, o sea, todo por irte fuera, ahorrarte a lo mejor. Claro, al final es por esto, porque si hubiera estado aquí, pues le hubiera hecho los masajes, también se puede complicar aquí. Pero claro, ya tuvo que venir al hospital, porque yo, bueno, hago cirugía reconstructiva y también hago cirugía estética. Trabajo en el hospital público haciendo cirugía reconstructiva y luego aparte pues hago cirugía estética de forma privada. Y la vi en el hospital, a esta chica. Y al final pues lo que hice básicamente fue drenarle por punción, en vez de abrirle y darle antibióticos para resolver esta infección, a pesar de que lo más lógico era abrir un poquito, pero ya no quería cicatrices, como es lógico, porque venía de una cirugía estética, también lo entiendo, pero asumió el riesgo de, digamos, poderse complicar con más probabilidad por no haber abierto un poquito el glúteo. Wow. Te quería hacer una pregunta. Este tema de transferir grasa, por ejemplo, al glúteo, me imagino, porque también está de moda ahora, verse un poco más culona, etcétera. ¿Esto suele durar mucho tiempo o es para siempre o hay que volver a realizar otra intervención
llegado determinado tiempo, por ejemplo. Vale, pues mira, esto es para siempre. Toda la grasa que se pone en el glúteo no la coge el cuerpo, porque hay un porcentaje que se pierde, ¿vale? Esto depende de cada paciente, de sus características, de cómo de bien esté vascularizado este glúteo, es decir, de cómo le llegue la sangre, digamos, a la grasa que ponemos, ¿vale? Pero la grasa que se pone a las 6 semanas ha cogido o no ha cogido. Y la grasa que ha cogido se queda. Y más o menos pues en el glúteo es bastante alto el porcentaje. Entonces hay que valorar cada paciente y cada caso. Sí. Pues, por ejemplo, si es fumadora, cogerá un poquito menos, etcétera. Hay otra serie de medidas. Y sobre todo tener un tratamiento postoperatorio adecuado, evitar estar sentada, evitar estar tumbada boca arriba, etcétera, durante unas semanas. Pero sí, todo lo que coge a las 6 semanas es definitivo. Después, claro, esta grasa pues se comporta como cualquier grasa en el cuerpo. Si tú engordas, va a engordar. Vale, Si tú adelgazas, va a adelgazar. Pero el cambio en la silueta es evidente y suele ser bastante bueno. Tú sabes que ahora está de moda esto de quiero parecerme a fulano. Sobre todo, se han dado casos en hombres, pero yo esto lo veo más en mujeres. Quiero parecerme a fulana, quiero parecerme a las Kardashian, quiero parecerme... Está muy de moda. ¿Cómo es esto para un cirujano? El hecho de que, a ver, carajo, o sea, tú tienes una apariencia, tienes una genética y por mucho que yo haga, a lo mejor no vas a quedar igual. ¿Puede llegar a ser frustrante? Yo creo que hay que ser honesto con los pacientes y con las pacientes y individualizar los casos y los tratamientos. Entonces, al final, cuando viene una paciente que quiere parecerse a alguien, en mi opinión profesional, tienes que hacerle entender que ella tiene pues, una anatomía característica, una serie de cosas a mejorar que pueden ser o no pueden ser iguales que a quien ella quiere parecerse. Entonces, al final, a mí me gusta dar un tratamiento dirigido y enfocado a la persona que tengo delante. Porque muchas veces quieren mejorar, pero no saben el qué. O han visto un resultado, pero que quizá no es el mejor para ellos o para ellas. Entonces, en mi opinión, mi deber está en orientar y asesorar también, aparte de ofrecer el tratamiento, ¿no? A qué es lo que considero mejor para esa persona. Pero Le intento hacer entrar en razón, vamos a decir. Entiendo. Se dan casos en los que hay personas que quieren algo, pero no saben el qué. Sí. Esto pasa pues pasa bastante, por ejemplo, con la cirugía facial, ¿vale? Porque pues hay limitaciones. Entonces, al final, ellos quieren mejorar algo. A veces veo pacientes, por ejemplo, en la consulta que me dicen, quiero una blefaroplastia inferior. Y lo que tienen es un surco hundido. Entonces, la solución no es hacer una blefaroplastia, quizá. Quizá la solución es hacer un lipofilling facial. Entiendo. Entonces, ellos ven algo que no les encaja y que quieren mejorar, pero no saben cómo. O tienen el pecho caído y me dicen que no quieren implantes y a lo mejor les conviene implantes porque no tienen mucho pecho. O tienen el pecho bastante caído, pero es grande, entonces quieren implantes y pues quizá no es preferible no usar implantes si ya tenemos un volumen determinado como para poder darle una forma bonita al pecho. Entonces también, al final nuestro trabajo también es asesorar a los pacientes y a las pacientes para intentar llegar al mejor camino y a la mejor indicación y al mejor tratamiento posible. Se han dado casos, yo pregunto, de pacientes que se hayan hecho una intervención de aumento de pecho y de glúteos y luego, por lo que sea, oye, no les gusta. Sí. ¿Qué se hace en este caso? Pues lo primero creo que es entender y hablar con la paciente para saber por qué no le gusta, ¿no? Porque puede ser por la forma, puede ser por el volumen, puede ser porque la areola no esté lo suficientemente alta y pues al final, si la persona sigue confiando en ti, pues ofrecerle una solución a lo que ella precisa y quiere. Pero sí que se da, pues claro, al final como todo hay personas que no están contentas. Por suerte, yo creo que la gran mayoría de pacientes que se operan pues están contentos y contentas. Claro que sí. Pero, por ejemplo, porque revertir esto no es posible, ¿no? ¿O sí? En el caso de un aumento de pecho con implantes y de aumento de glúteo con implantes. Claro, pues si una paciente tiene un aumento de pecho previo y quiere quitarse los implantes, se puede hacer sí, pero seguramente habrá que hacerle más cicatrices en el pecho de las que ella desearía porque ya hay una expansión de piel y de tejido. Claro, entonces habrá que recoger este tejido y esta mama para que no quede caída. Sí. ¿Vale? O ella quizá simplemente quiere retirarse los implantes y le da igual cómo quede el pecho. Es que al final, como hay tantos casos y tantas variables en juego, es difícil como hacer un statement, ¿no? Y resumir una indicación. Yo creo que lo más importante es saber
lo que la paciente o el paciente quiere y saber si lo puedes hacer o no y explicarle cómo lo vas a hacer. ¿Qué tú opinas de estas personas, influencers y personas así mediáticas que se operan, ¿no? Y está claro porque es visible, pero te pones a comparar fotos de antes con el ahora y está claro que se han hecho algo y lo niegan. ¿Por qué esa negación? Bueno, yo creo que están en su derecho de negarlo porque al final es un tema privado, ¿no? Si una persona no quiere decirlo, está en todo su derecho y es comprensible. Yo creo que hacen un mal social a veces porque al final están influenciando a muchos chicos y chicas jóvenes que entienden que, pues, por ejemplo, ese cuerpo se puede conseguir sin una liposucción. Sí. Ese pecho es, digamos, bonito de naturaleza. Entonces, al final estamos creando como una serie de complejos a las personas. Exacto. Que quizás si fuéramos todos más honestos, pues no se crearían. Pero al final, claro, cada persona pues es libre de decidir si quiere decirlo o no. Entonces, pienso que es un derecho personal decirlo o no decirlo, pero también creo que hay un mal social detrás de todo esto. Joder, es que no lo había visto, Fede. Cuando tú hice la pregunta ni siquiera había pensado en este aspecto. Pero ahora que tú me lo dices, joder, debe ser muy frustrante para personas. Eso pasa como en el culturismo. Personas que claramente están, o sea, no son naturales, ¿no? Y se ponen a decirle a las personas que no, que soy natural. Joder, eso hace un daño tremendo, precisamente por lo que has dicho. O sea, una persona natural se pone a entrenar y sabe que no va a poder llegar a ese fin y nunca va a poder hacerlo, ¿verdad? Exacto. Sí, esto viendo algún podcast tuyo previo, lo he visto también con Luis, ¿verdad? Sí, con Luis Llorente. Y estuvisteis justo hablando de esto y me gustó mucho y creo que el símil es buenísimo. Sí. Al final. Y esto me pasa a veces con chicas que vienen a la consulta que la verdad que son bellas, o chicos también que son bellos. Hace poco operé a un chico que es modelo, que le hice una autoplastia, le junté un poquito las orejas porque las tenía despegadas. Sí. Y entiendo este complejo, pero realmente no es una necesidad, ¿vale? O chicas que, bajo mi aspecto, son bellísimas y pues pueden mejorar su pecho, pero claro, al final tiene que haber un stop, ¿no? O sea, no... Para mí no es bonito rellenar a una persona sin límites, porque al final ellas quieren verse, pues por ejemplo, como chicas de la Isla de las Tentaciones o chicas que están en el mundo de, digamos, televisivo, son influencers, etc. Y hay que entender que todo tiene un límite y que todos queremos de forma natural mejorar, ¿vale? Pero que hay que tener también los pies sobre la tierra y yo pienso que dejarte llevar por el asesoramiento de un profesional de verdad. Ok, vamos a poner ahora una situación. Tú como cirujano eres una persona que tiene visión porque ya tienes experiencia y tienes el conocimiento. Tú sabes cuándo una persona a lo mejor es necesario intervenir y cuándo no. Tú lo has dicho. Viene una chica, oye, es que eres hermosa. Eres hermosa, no necesitas nada. Pero ella te insiste que sí. Tú aún sabiendo que no lo necesita. Claro, en este caso, ¿cómo puedes responder? ¿Cómo puedes reaccionar tú? ¿Cómo puedes hacer? Yo intento ser honesto con los pacientes y las pacientes que buscan algo que no es realizable o que no tienen, digamos, expectativas reales del resultado. Y es cierto que también siempre se puede mejorar. Pues al final, pues una paciente que es delgada y que busca una marcación abdominal, una paciente atlética que busca una marcación abdominal con liposucción, pues se puede hacer, ¿vale? Otra cosa es, por ejemplo, pues una paciente que pida unos implantes mamarios que considero que suponen, pues, un desastre para ella, porque son demasiado grandes o exceden los límites de su caja torácica y su base mamaria. Entonces, todo tiene un límite e intento asesorarles de una forma profesional, básicamente, y hablar con ellos para entender si lo que quieren se puede hacer o no. También te digo que esto es, por suerte, un porcentaje bajo de los casos y la mayoría de pacientes pues al final tienen como bastante sentido común y entienden que quieren mejorar y pues que todo tiene un límite y que al final pues entienden la belleza como algo armónico también. Sobre todo como algo armónico. Se dan casos, por ejemplo, yo lo llamo monster freak. Y no es despectivo, ¿no? No es algo despectivo porque en realidad a mí, lo que haga cada cual con su vida, a mí no me importa, ¿no? Pero sí es verdad que si tú te haces algo y te expones, y más si eres alguien mediático, eso la gente lo va a ver. Y si la gente lo va a ver, pues podrá... Se puede criticar. Exacto. Cuando tú, o sea, yo me imagino que tú estás ya acostumbrado a ver estas cosas,
Pero han llegado casos, o sea, has visto casos en los cuales, aun estando acostumbrado, tú te has sorprendido y tú hayas llegado a decir, óyeme, esto yo, mira. Para mí a no veces lo se haría. exceden los límites Sí. de lo natural. Sobre todo pasa, pues esto me ha gustado lo que has dicho de Monster Freak y Sí. demás. A veces pasa con pacientes que no aceptan el envejecimiento, por ejemplo, pues que usan demasiada medicina estética y tienen un fenómeno que se conoce como pillow face, que es básicamente que a base de demasiadas infiltraciones y pinchazos, pues tienen una cara como de luna llena, ¿vale? Sí. No acompasa con, digamos, su cuerpo, porque está sobreinfiltrada esta cara. Entonces, al final, yo creo que también que hay que conocer los límites, indicar bien y asesorar bien a los pacientes, y a pesar de que la cirugía estética o la medicina estética, si hablamos del campo estético, es un negocio y puede suponer, pues, digamos, un juicio de valor el hecho de querer ganar dinero con esto y a veces sobreindicar, pero hay que ser honesto con los pacientes e intentar, pues, ofrecerles lo mejor posible, y cuando ves que algo se sale de lo natural, pues también un poco avisar al paciente e intentar, pues, reconducirlo, yo creo. No, y que también, a ver, a veces ya ni siquiera es culpa del cirujano. O sea, Ujú. si un paciente viene y te insiste, por mucho que tú seas sincero con él, me imagino que al final tendrás que ceder porque tú tienes que ofrecer tu servicio. Yo creo que no estás obligado a ceder, y en mi caso, para mí, es que entrando como, digamos, a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Yo creo que cualquier acto médico tiene que ser beneficioso para el paciente, ya sea Total, por mejorar un total, aspecto total, estético. total. Al final, la estética, pues si tú tenemos un complejo y lo estamos resolviendo, estamos mejorando un aspecto estético. Pero lo que no podemos hacer, en mi opinión, es producir un mal para hacerle feliz al paciente, cuando sabemos que es algo que, pues esto le va a perjudicar en su salud a corto, medio o largo plazo. Entonces, si una paciente quiere implantes de 900 centilitros y es una paciente delgada, o una paciente quiere 700 y no le caben, pues no hay que ponérselos. Y no le van a sentar bien porque anatómicamente no está diseñada ella, no está hecha para llevar ese tipo de implante, pues yo considero que no hay que hacerlo, ¿vale? Entiendo. Y es esto, que al final, por suerte, son pocos los casos, pero a veces pasa. Sí. Casos en los que algún paciente que ya esté que tenga demasiada cirugía, porque yo creo que esto puede llegar a ser adictivo, ¿eh? Ujú. Yo creo que hay un componente, no, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en esto hay un componente adictivo. Ya no es solo una presión social, porque, o sea, hay mujeres que, volviendo a lo de que son hermosas, hay mujeres que son hermosas y aún así se quieren hacer algo influenciadas. O sea, hay como una especie de presión social, ¿no? Ujú. Sobre todo en mujeres muy famosas se suele dar esto, que ya, o sea, es que se operan hasta por deporte. Yo creo Ajá. que esto tiene que ser como un negocio. Cuando tú haces un negocio es para ganar. Si yo voy a entrenar es porque quiero estar fuerte y porque quiero ganar en salud. No puede ser para perder. Si yo estoy Ujú. cansado, no voy a entrenar. Yo creo que esto tiene que ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si has llegado a un punto en el cual, óyeme, no, por el motivo que sea, te están recomendando no avanzar, no hacer, joder, para. O sea, acuérdate, tienes que ganar. Yo pienso absolutamente igual que tú. Entonces, al final, se trata, pienso, de que tengas un buen profesional delante que te asesore de una forma lógica. Y que todo no se convierta, pues, en un negocio económico, y que ofrezcamos tratamientos a los pacientes solo por el hecho de que los pidan. El tema de las cirugías faciales Ujú. de la nariz, para ser Ajá. más exacto, yo creo que esto es bien complejo. No sé cómo lo ves tú como cirujano, porque yo creo que la nariz es como, yo lo tengo como que es la parte principal de la cara, ¿no? Marca mucho la expresión de una persona. Está centrada en la cara. Exacto. Sí. Es muy complejo poder llegar a un buen punto en el cual tú digas, vale, este paciente quedó bien sin quitarle la esencia de lo que es esta persona. Pues mira, la cirugía de rinoplastia está en continuo avance, y ahora pues se utilizan técnicas bastante novedosas que nos permiten obtener mejores resultados y, sobre todo, más predecibles, porque no hay tanta inflamación, tanta fibrosis. Estas técnicas se llaman cirugía de preservación. Hay pacientes que son candidatos a esta cirugía y hay pacientes que no, ¿vale? Y es una cirugía que tiene una curva de entrenamiento bastante alta. En mi opinión, es de las cirugías más complejas estéticas. La cirugía de rinoplastia y de lifting facial, ¿vale? Entonces, como todo, requiere un entrenamiento y de un perfeccionamiento de la técnica,
pero sí que ya pues estamos llegando a niveles de la cirugía estética muy altos en las que se puede ofrecer resultados muy bonitos y estables en el tiempo con rinoplastia a los pacientes. ¿Tú crees que hay un componente de lo que es el avance tecnológico, Sí, ¿no? Gracias a la tecnología. Totalmente. Hay un avance tecnológico de estudio, de conocimiento de la anatomía humana también. Luego de tecnologías, pues hablando de rinoplastia, al final ahora está muy de moda el tema ultrasónico, bueno, lleva años ya, ¿no? Pero esto pues es un instrumento que hace que cortemos el hueso de forma más precisa, que no haya daño en los tejidos circundantes, ¿vale? Que haya menos inflamación. También pues en la liposucción se utilizan ahora mismo tecnologías que nos permiten extraer la grasa con menos agresión, porque hacen un proceso de liquefacción. Otras tecnologías que también nos permiten retraer la piel, ¿vale? Entonces, al final, claro, la tecnología también juega un papel muy importante en, digamos, la optimización de resultados y en el resultado 10. Hay un revuelto con esto del Estatuto Marco. Ajá. Yo quiero que tú me expliques qué es el Estatuto Marco en sí y qué es lo que está ocurriendo ahora con esto. Vale, mira, pues el Estatuto Marco, por lo que tengo entendido hasta el día de hoy, es un borrador que, bueno, básicamente pues es como un conjunto de leyes que propone una regularización de los trabajadores sanitarios y no sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, pues, claro, quizás estoy un poco sesgado por ser médico y el colectivo médico está bastante en contra de este borrador porque pues, han establecido unas medidas que yo creo que a nuestro colectivo nos parecen inapropiadas en general. Por ejemplo, pues que las guardias no computen como horas cotizadas para la jubilación, pues hacer creo que 48 horas semanales obligatorias, hacer guardias obligatorias, que tengamos que estar 5 años con actividad exclusiva en el sistema público. Luego también a los... ¿Cómo? Sí, es bastante fuerte en mi opinión, ¿vale? Porque al final están coactando... Bueno, hacen una serie de medidas que al final lo que hacen es que los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos, nos vayamos a la actividad privada. Luego también quieren que los jefes de servicio no puedan desarrollar actividad privada. Y había otras medidas que son bastante... Luego también otra cuestión que a los médicos nos parece injusta es que quieren igualarnos como otros profesionales sanitarios que tienen pues el grado A1, ¿vale? En cuanto a sueldo, en cuanto a condiciones, etc. Y al final, pues a mí personalmente me parece injusto porque no estás equiparando obligaciones y profesiones que requieren un tipo de formación diferente. Exacto. Al final todos somos importantes, todos desarrollamos una actividad que intentamos que sea por y para el paciente, pero claro, nosotros tenemos pues una serie de formación que pienso que se debe recompensar de alguna forma, porque las obligaciones tampoco son las mismas. Y al final una forma inteligente, pienso, de que todos estemos contentos es pues equiparar unas condiciones buenas para todos los médicos y que no tengamos que ir a la privada a trabajar, etcétera, ¿no? Si tú te gradúas en una carrera de medicina, vamos a poner tu caso, ¿vale? Que eres cirujano. Sí. Yo creo que no todo el mundo pensará de esta manera, o sea, lo que voy a decir ahora, pero muchas personas que se gradúan, su sueño a lo mejor es tener su clínica privada, aunque no todos pueden llegar a conseguirlo. Esto forma parte, es como el que juega baloncesto. Es lícito, ¿sí? Yo creo que tú no puedes obligar a una persona que esté realizando una actividad que no quiera hacer. Efectivamente. Pero bueno, fuera de esto, también entiendo que al final supone mucho gasto sanitario formar a un médico o a un enfermero o a quien sea, o a una enfermera o a un médico, y que tenga que devolver de forma, digamos, social algo de esta formación. Entonces, en este aspecto me parece bien. Pero es verdad que, claro, que al final pues, son 12 años que estamos formándonos, bueno, y toda la vida, porque al final también nos actualizamos y tenemos que estar puestos y tenemos, como médicos, ya hablando, el deber final de darle salud al paciente, y esto, a algún punto de vista, en mi opinión personal, tiene que verse recompensado. Es que si no, la gente busca alternativas. Efectivamente. La gente busca alternativas y estás haciendo que pues muchos se vayan del país, por ejemplo, si pueden hacerlo, para buscarse una mejor salida profesional. Por desgracia. Sí, exacto. Nadie debería meterse con las decisiones personales de una persona.
valga la redundancia. Porque si yo me gradúe en una carrera de medicina, yo creo que yo tengo el derecho a poder realizar mi profesión como a mí me dé la gana, ¿no? O sea, y llevar tu carrera profesional como te guste. Como me guste, siempre y cuando yo siga mis normas, que supongo que las sabrá en el ámbito de la medicina, y que no infrinja ningún código, ni ético, ni profesional. Siempre y cuando esto ocurra, pues tú tienes el derecho de poder ejercer tu profesión como a ti te dé la gana. A mí estas cosas me parecen ridículas, ¿eh? Sí. Pero a mí también me parece mal. Me parece fatal, me parece fatal. Es que yo creo que puede llegar el punto en el que haya una huelga general por este tipo de circunstancias. Porque al final está claro que hacemos un trabajo que es social, que es un bien humano, pero tiene que valorarse de una forma adecuada, ¿sabes? Y recompensarse de alguna forma. Al final también estamos en España y, pues, claro, por desgracia, no podemos tener el sueldo de un médico francés o de un médico alemán, de un médico estadounidense, pero de alguna forma tiene que ser algo similar respecto a nuestras condiciones, ¿no? Yo no quiero seguir indagando en este tema, ¿sabes por qué? Porque nos vamos a... Evidentemente aquí hay un componente, entiendo yo, político detrás, ¿vale? Y como no es algo de lo cual nosotros tengamos que hablar ahora, ¿vale? No tenemos que entrar ahí. Pero bueno, sí, me interesaba saber por encima qué pasaba con esto, porque hay un revuelo con esto tremendo. Sí, la verdad que sí, había bastante revuelo. Sí. Pero mira, no quiero quitarte mucho más tiempo porque, bueno, te tienes que ir, eres una persona que está ocupada, que es muy ocupada, etcétera. Pero quería hacerte una última pregunta relacionada ya con lo estético de nuevo. Vamos a volver a lo que nos compete en esta conversación. ¿Existe algún canon, algo por lo que se rija la belleza? Esto me parece muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que hay un canon de belleza objetivo, pero que va cambiando con el tiempo, pues porque al final la belleza de los años 70-80 era distinta. También en la antigua Roma era distinta. Si te fijas, pues las pinturas de mujeres bellas, por ejemplo, eran mujeres más voluptuosas, de unos cuerpos que ahora consideraríamos menos armónicos. Sí. También la visión de la rinoplastia, volviendo un poco a lo que me preguntabas antes, han cambiado, porque antes pues se llevaban narices más pequeñitas, más resecadas. Ahora pues se buscan resultados en hombres, por ejemplo, más rectos, ¿vale? Entonces sí que existe un canon de belleza y creo que va cambiando con el tiempo. También al principio de los años 2000 pues se llevaban quizá prótesis más grandes. También es un tema geográfico, porque por ejemplo pues en el sur de España o en Canarias se suelen poner implantes más grandes, que a lo mejor en el norte de España pues que las personas van más tapadas y quieren pues algo más discreto, más armónico. No, y en algunos sitios, por ejemplo, en Cuba nos gusta que la mujer tenga curva, ¿no? O sea, y hay sitios donde no. Donde es menos atractivo, vamos a decir. Efectivamente. Pero si te fijas, por ejemplo, liposucciones en Colombia no tienen tanto que ver o en Brasil o en Venezuela, tanto que ver como las liposucciones aquí. Aunque cada vez más se estila ese resultado. Y las pacientes lo piden bastante. Yo le llamo... es que es un fenómeno que como que está aconteciendo y está en todas partes. Yo lo veo en la música, se ve en el cine. Es como se llama estímulo supernormal. Yo creo que la gente tiende a esto, con el tiempo. A normalizar lo que es extremado, digamos. Efectivamente. Qué bueno. Eso es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante cómo ha venido introduciéndose eso poco a poco. Ya te digo, aquí no sé, o sea, ver una mujer con demasiado culo, por ejemplo, eso como que no estaba muy bien visto, ¿no? Pero ahora sí. Cada vez más. Y lo que yo veo con esto es que cuando tú te acostumbras a ver uno de estos estímulos, cada vez tú como te adaptas a él, el estímulo que quieres es mayor y es mayor y mayor. Lo normalizas si quieres más, ¿no? Sí, yo creo es que adictivo. Exacto. Yo creo que esto puede ser uno de los motivos por los cuales hay un auge ahora en cirugía. En cirugía. Yo creo que sí. Yo, por mi parte, tengo que decir que a mí me gusta, porque a mí me gusta que las mujeres se vean bien guapas si ellas así lo quieren. Y también los hombres. Y también los... Que cada vez más se hace más cirugía estética en hombres y se tiene que normalizar esto. Al final, la cirugía estética es para las personas. Y la cirugía reparadora también, ¿eh? Pero yo vi un vídeo que andaba por ahí de un hombre que se puso culo. Se veía muy raro. Pero si él lo quiere y le gusta y es adelante. Que no estás haciendo un mal para él, ¿no? Pues es respetable también, ¿no? Parecía como un pato, se veía bien raro. Pero en el tema de las mujeres, por ejemplo, a mí me encanta que las mujeres tengan buenas curvas. A mí me gusta mucho. O sea, que yo con todo esto de la cirugía, bien. A mí me parece bien. ¿Te parece bien? Todo lo que sea para que una persona se sienta mejor, se sienta bien y al final sea feliz.
porque yo creo que eso es algo muy importante. Se dice que venimos aquí a sufrir y que del sufrimiento sacamos la fuerza. No, yo creo que no venimos a sufrir. El sufrimiento forma parte de la vida, pero yo creo que estamos aquí para ser felices. Para ser felices. Exacto. Doctor. Jas, muchas gracias por tu invitación y nada, desearte pues lo mejor para este 2025 y que tengas mucho éxito con el podcast, que seguro que lo vas a tener porque estás haciendo un trabajo estupendo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por venir aquí a invertir tu tiempo, ¿no? Conversando con este loco, como digo yo siempre. Gracias, Jas. Señores, el que se ha quedado hasta aquí, recordarle que este episodio estará disponible en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast para el que quiera disfrutarlo a través de estas plataformas sin tener la pantallita del móvil encendida. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Bye.